Hay una pequeña isla que parece una joya en medio del Pacífico Sur. Es un paraíso tropical. Nació en una intriga. Son muy pocos los que pisaron sus costas. Se llama Pitcairn. Y las olas que baten contra sus rocosas costas nos traen recuerdos de aventuras y romances que comenzaron con un barco, un capitán y una Biblia. ¿Recuerdas el histórico barco el Bounty y el famoso Capitán Blight? No hay nada en los anales de las aventuras marinas que haya capturado la imaginación de la gente de todas partes como el motín del Bounty. Ya habrás escuchado los detalles del motín. Se han escrito libros, se han filmado espectaculares películas acerca de él. ¿Pero sabías que esta intrigante historia todavía no terminó? Mantente en sintonía. Todo comenzó cuando el capitán Blight navegaba en el Bounty hacia Tahití en busca de la planta del pan, como la llaman, para llevar a las Indias Occidentales. Era un marinero soberbio y despiadado, y se cuenta que provocaba a sus hombres más allá de toda lógica. Y al regresar a Tahití, se generó un amotinamiento. El capitán, con unos pocos oficiales leales y algunos hombres, 18 en total, fueron colocados en un pequeño bote y dejados a la deriva. Y después de un viaje azaroso, en el que sufrieron privaciones, hambre y una severa exposición a los elementos, el capitán y sus compañeros pudieron llegar hasta la civilización y regresaron a Inglaterra. Mientras tanto, los amotinados navegaron de regreso a Tahití. Ya no podrían regresar a Inglaterra o serían decapitados. Y allí en Tahití entusiasmaron a algunas mujeres y unos pocos hombres para que los acompañaran. Entonces se dirigieron a un puntito en el Pacífico que se conoce como Pitcairn. Tenían la esperanza de que esa islita se convirtiera en su hogar definitivo. Es posible que ningún otro lugar de la Tierra haya albergado tantas aventuras e idilios como este solitario pico montañoso que se llama Isla de Pitcairn. Y esta es nuestra historia. Después de despojar al Bounty de todo lo que consideraron de valor, los amotinados quemaron el barco. Habían eliminado el último lazo que los unía con el mundo exterior. Tenían la esperanza de que no los descubrieran y así escapar del castigo. Y uno de los 15 marineros rebeldes que llegaron a Pitcairn había sido destilador. Al poco tiempo de estar allí, fabricó un alambique. No es de sorprender que al poco tiempo hayan sobrevenido las borracheras y los asesinatos, y un relato demasiado horrendo para describirlo. A los 10 años de su llegada, a causa de las borracheras y las riñas, solo quedaba uno de los 15 amotinados. Se llamaba John Adams, y estaba rodeado por los niños que habían engendrado sus compañeros. Ahora, ¿puedes imaginarte la escena? Allí estaba el único nexo entre aquellos jóvenes y un futuro que les presentaba posibilidades espantosas. Y al contemplarlos, un sentido de solemne responsabilidad se apoderó de John Adams. ¿Pero qué podría hacer? Su vida no había sido un ejemplo digno de imitar. Al pensar en la necesidad de educar y alfabetizar a esos niños y jóvenes, las perspectivas lo abrumaban. ¿A quién recurrir? ¿Sabes que entre los artículos que habían rescatado del Bounty estaba un baúl que había pertenecido al capitán Blight? Y en el fondo había una vieja Biblia. Había estado allí durante años, olvidada y sin uso. Ahora, ¿para qué quería una Biblia aquella banda de borrachos depravados? Pero John Adams, en su desesperación, se acordó de aquel viejo libro, la Biblia del capitán, que estaba en el fondo del viejo baúl. El único libro que había en la isla. No se podía recurrir a nada más. Entonces tomó el libro y comenzó a leerlo con ilusión. ¿Y qué sucedió?
Bien, justo lo que estás esperando. Déjame leerte lo que este libro dice sobre sí mismo. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No puedo dejar de preguntarme si John Adams habrá leído las asombrosas palabras que siguen a continuación, que dicen: y no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sí, el efecto que tuvieron en John Adams fue sorprendente. El encuentro con el libro transformó su vida. Y el efecto que tuvo sobre los jóvenes también fue fenomenal. Crecieron siendo un grupo de cristianos ordenados y de excelente conducta. Y cuando años más tarde se conocieron los acontecimientos de Pitcairn, el gobierno británico envió sus oficiales para prender a los amotinados que pudiera haber. Sin embargo, la situación fue tan distinta de lo que habían esperado que se le permitió a John Adams continuar con su buena obra. Había construido una iglesia que en parte se utilizaba como escuela. Los niños ahora recibían una educación adecuada teniendo a la Biblia como único libro de texto. Ese interés inusual en la palabra de Dios y el cambio fenomenal que hubo en toda la población de la isla atrajo la atención de los veleros, primero del gobierno británico, después y finalmente todo el mundo. ¿Por qué ese tipo de secretos no se puede guardar? Absolutamente no podía mantener más eso en secreto, esa historia maravillosa. El interés que despertó este pequeño paraíso en el Pacífico hizo que miles de creyentes en Norteamérica reunieran fondos para la compra de un barco. Lo equiparon y lo lanzaron con el único propósito de atender las necesidades físicas y espirituales de Pitcairn y otras islas en los mares del sur. El 2 de octubre de 1890, el Pitcairn comenzó a navegar saliendo del puerto de San Francisco. Fue exactamente 100 años después que otro barco, el Bounty, había dejado en tierra su última tripulación, los amotinados fugitivos. El Pitcairn estaba cargado de regalos. Eran libros cristianos que tenían un valor de miles de dólares. Y la tripulación estaba formada por marineros fervientemente cristianos. Los pasajeros eran misioneros consagrados. Y al salir del puerto en su viaje inaugural, estaban los amigos y familiares saludándoles desde el muelle. Ahora, ¿puedes imaginar el entusiasmo y la alegría de los habitantes de Pitcairn cuando divisaron el barco y se enteraron de su misión? Después de Pitcairn, los misioneros visitaron otras islas, Tahití, Tonga, Fiji y muchas más que son demasiadas para mencionarlas a todas. Y establecieron una cadena de estaciones misioneras que han crecido con los años. ¿Sabes? Ha pasado más de un siglo desde que el Bounty le cedió su Biblia a una isla de fugitivos. Muchos veleros y yates se han detenido a visitar el pequeño paraíso de Pitcairn. ¿Y qué es lo que encuentran? Una moderna escuela ocupa el lugar de la antigua construcción casera. Los niños reciben una excelente educación. Sus juegos son supervisados. La electricidad y la radio mantienen a ese puntito del Pacífico en contacto con el mundo exterior. En la isla no hay policía ni cárceles. No son necesarias. Todas las personas de la isla son cristianas. La Biblia del capitán se conserva en un baúl que siempre es abierto por 2 hombres y 2 llaves. Para que puedas entenderlo, es un lugar reverenciado en los corazones de esas personas. Cada página de la Biblia del Bounty les recuerda que Dios tiene maneras misteriosas de realizar sus maravillas. Los habitantes de Pitcairn no están exentos de problemas.
El aumento de los vuelos aéreos significa que hay menos barcos en las rutas que toca la isla. Los isleños dependen de ciertas provisiones, especialmente combustible, fuel oil, que les llega del mundo exterior. Pero estoy seguro de que el Dios que los ha protegido tan señaladamente no se olvidará de ellos ahora. Quiero preguntarte algo. ¿De dónde obtiene su poder este libro? ¿De qué se trata este libro que puede traer luz y civilidad y esperanza a una banda de desesperanzados hombres y mujeres? ¿Qué clase de libro debe ser para convertir a una isla prisión en un paraíso? Para responder, déjame leerte lo que dice San Juan, capítulo 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Evidentemente, la verdad es la que produce todo eso. La verdad es la que transforma a los hombres. Es la verdad la que hace que las islas de los caníbales sean lugares seguros para los turistas de hoy, como ha ocurrido en las islas del Pacífico Sur. ¿Pero qué es la verdad? Bien, ¿recuerdas el momento dramático cuando Jesús estuvo ante Pilato? Pilato le hizo la perspicaz pregunta: ¿qué es la verdad? Y Pilato no esperó la respuesta, pero Jesús hubiera podido dársela. En otra ocasión, Jesús definió la verdad en 4 cortas palabras. Orando a su Padre dijo: tu palabra es verdad. Alguien puede estar diciendo: bueno, quiero conocer la verdad, pero escucho muchas voces diferentes y todas afirman tener la verdad. Pero todas las interpretan de manera distinta, diferente. ¿Cómo se puede conocer la verdad? ¿Cómo lo puede conocer una persona común? Déjame ilustrar tu dilema. Yo veo ese objeto frente a mí a la derecha. Sentado donde tú estás, desde tu perspectiva, lo verás desde otro ángulo. Otra persona ubicada en otro lugar lo verá de otro ángulo. Todos estamos mirando el mismo objeto, ¿no es cierto? Sin embargo, todos recibimos impresiones diferentes. ¿Quién te puede decir yo tengo la razón y tú estás equivocado? ¿Te das cuenta por qué algunas personas dicen que la Biblia es como un viejo violín al que todos podemos afinar y tocar en él? Todos la vemos de manera diferente, dicen. ¿Quién puede estar seguro? Bueno, la Biblia misma nos dice cómo podemos solucionar este problema. Isaías capítulo 28, versículos 9 y 10. Y aquí está. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Este es el método señalado por Dios para el estudio de la Biblia, y es la única manera segura. Como ves, la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos dice el mismo y coherente mensaje. Y si quieres descubrir la verdad sobre un tema, solo debes reunir todo lo que han dicho los distintos escritores bíblicos sobre ese tema, sobre ese aspecto del mensaje de Dios. O sea, precepto tras precepto, línea tras línea. En otras palabras, si colocamos un anuncio aquí y otro acá y otro acá y miramos a los tres, poniéndonos en línea, todos veremos la misma cosa. Todos llegaremos a la misma conclusión. Por ejemplo, el bautismo es una práctica cristiana reconocida. Si queremos saber la verdad bíblica sobre el bautismo, deberíamos buscar todo lo que dice Mateo al respecto y todo lo que dice Marcos y todo lo que dice cualquiera de los escritores acerca de ese rito sagrado. ¿Qué tenemos entonces? No tendremos una interpretación extraña, extravagante. No habremos torcido ni dado vuelta el significado de algún oscuro texto, sino que tendremos la totalidad del mensaje de la Escritura sobre el bautismo. Juan me dice su importancia.
San Mateo me dice cómo deben bautizarse las personas. San Marcos me indica cuándo una persona está preparada para tomar ese paso. Y Pablo me habla de su significado más profundo. Así puedo ver todos los lados del mismo asunto. ¿Ves cómo las Escrituras pueden ser una guía segura y coherente cuando seguimos este método? Mira lo que sucede. Observa cómo soluciona nuestro problema. Según las Escrituras, el método para estudiar la Biblia es colocando un versículo acá, otro allí y otro allá. Pero todos se refieren a la misma gran verdad. Todos están alineados con los demás. Si los observamos a los tres juntos, ¿veríamos algo diferente? No. Seguiríamos teniendo el mismo panorama. Todos veríamos la misma cosa, la verdad tal cual es en Jesús. Descubriríamos la verdad tal como es revelada en la palabra de Dios, porque habríamos tomado línea tras línea, y un poquito acá y otro poquito allá. Yo creo que a esta altura ya estás dándote cuenta de que esta es la manera en la que presentamos las verdades de este programa. El nombre, escrito está, es un compromiso de presentar ante la audiencia, solo limitados por el tiempo, por supuesto, todos los textos que son pertinentes al tema en consideración. Entonces, al comparar línea tras línea, pasaje tras pasaje, la verdad es revelada. Puedes escuchar la voz de Dios hablando a través de su palabra. Descubres la paz, la guía y la satisfacción y la certeza que proporciona este libro. Pero ¿sabías que no solo podemos tener el privilegio de entender las verdades básicas de las Escrituras, sino también de descubrir y apreciar lo que el apóstol llama la verdad presente? Vamos a la Escritura. Segunda de Pedro 1:12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Allí está, verdad presente. ¿Qué querrá decir con eso? Hay una verdad permanente, abarcante, incambiable, que sigue siendo igual en toda época y en cada generación. Pero escucha bien, también hay verdades que se aplican particularmente a un tiempo específico, a las necesidades específicas de una generación en particular. Por ejemplo, Dios habló por medio de Noé acerca de un diluvio futuro, un desastre mundial, el juicio de Dios sobre un mundo impío. También hubiera sido una verdad en la época de Adán, pero en la generación de Noé se convirtió en verdad presente. ¿Entiendes? Así Dios habló a través de Elías un mensaje particular para ese tiempo, su tiempo, y Dios habló por medio de Juan el Bautista, y la obra particular de Juan era preparar el camino para la aparición de Cristo. Los primeros profetas podían haber hablado de la venida de Cristo a esta tierra, y algunos lo hicieron, y era verdad. Pero en los días de Juan el Bautista se había convertido en verdad presente. ¿No te parece que la necesitamos en nuestros días? ¿Hay alguna generación que la haya necesitado más que la nuestra? Así podremos descubrir en la palabra de Dios verdades que son especialmente significativas hoy, en nuestros días. Podremos encontrar un mensaje para esta hora crítica. Nada nuevo ni extraño, nada que haya sido inventado por el hombre, sino el Evangelio eterno, pero en su aplicación particular, peculiar y actual para nuestros días. Esa es la razón por la que este programa está en el aire. De eso se trata. Escrito está. Leo este maravilloso texto, uno de mis favoritos, Proverbios capítulo 4, versículo 18. Dios permita que esta sea tu experiencia y mi experiencia. Proverbios 4, 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La verdad siempre avanza. El hombre que se queda con lo que aprendió en la niñez no puede crecer. No quiere decir que el avance en la verdad deba ser un cambio radical en nuestros conceptos básicos.
a menos que nuestra comprensión haya sido limitada o errónea. El avanzar en la luz fortalece a los cristianos ante sus necesidades diarias y los prepara para el futuro. Y a medida que la crisis se aproxime, la verdad los preparará para el conflicto específico que cada uno debe enfrentar. Creo que entiendes lo que quiero decir, ¿verdad? Pero déjame ilustrarlo. ¿Recuerdas el niño que caminaba en una oscura noche de la mano del papá? Llevaba una linterna, pero el negro silencio de alrededor lo aterraba. Entonces dijo: papá, tengo miedo. La luz solo ilumina un poquito del camino. Sí, hijo, le dijo el padre, pero si caminas siguiendo la luz que tienes, te alumbrará el camino hasta el final del viaje. ¡Qué gran verdad! Sí, la senda del cristiano es como la luz que brilla más y más a medida que andamos en ella. ¿No te hace acordar esto las palabras familiares de 1 San Juan, capítulo 1, versículo 7? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oh, estas son palabras muy significativas. Si caminamos, si nos movemos, si avanzamos, si no nos quedamos quietos, si escuchamos, si obedecemos la luz, si caminamos en ella, entonces tendremos una comunión satisfactoria y la seguridad del perdón. ¡Qué maravillosa provisión! Ese, querido amigo y amiga, es el poder transformador del libro de los libros. Tú también puedes conocer ese poder. Abre el libro y lo encontrarás. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Te confiesa su delito, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Yo me rindo a ti, yo me
flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a Gracias por ese hermoso canto. Acompáñame en oración. Amante Padre, gracias por el libro. Gracias por su poder de convicción y conversión. Señor, transfórmanos también a nosotros. Haz con nosotros lo que hiciste con los solitarios habitantes de Pitcairn. Por favor, Señor, hazlo ahora. Te lo pedimos en el nombre redentor de Jesús. Amén. Nuestro Padre Celestial está esperando derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en las fuentes del amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué permite Dios el sufrimiento? Hoy te presento las nuevas guías de estudios bíblicos Escrito está. Este conjunto de 25 lecciones promete contestar estas preguntas según lo enseña la Biblia. Adquiérelo hoy y descubre a través de la Biblia el maravilloso plan de Dios para tu vida. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Te animo a que te habitúes a abrir las páginas de este santo libro. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.